Buenos días, tardes o noches. Nuestro grupo está conformado por María Paula Pérez, David Santiago Mora y quien les habla, David Santiago Caro. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, de la carrera Ingeniería Electrónica, y les damos la bienvenida a nuestro tutorial acerca de lo básico que se necesita para comenzar a usar Arduino. Antes de comenzar, necesitamos conocer cómo es una placa de Arduino físicamente. Para este tutorial, usaremos de referencia la placa Arduino Uno. En pantalla tenemos una imagen de la placa con varias partes señaladas con un número. Como la placa de Arduino necesita estar alimentada eléctricamente de forma constante, esta dispone de dos diferentes métodos para hacerlo. En el primero, se puede realizar mediante un cable USB conectado al puerto número 1, por medio del cual también se programa el Arduino y se carga el código al mismo. Al estar alimentado por este puerto, el Arduino solo podrá entregar máximo 5 voltios DC. Esta entrada se encuentra protegida con un fusible que aguanta máximo 50 mA. La segunda forma de alimentar a la placa es mediante el puerto número 2, el cual ya aumenta el voltaje que puede recibir, ya que este se maneja entre 6 y 12 volts. Este puerto cuenta con un regulador de tensión para mejorar la estabilidad del voltaje y también con un diodo de protección contra la inversión de polaridad. El puerto señalado con el número 3 corresponde al puerto B-IN, por medio del cual se puede alimentar el Arduino también entre 6 volts y 12 volts, pero con la desventaja de que al alimentarlo por medio de este, no se cuenta con la protección del diodo de inversión de polaridad. Un dato que es importante recalcar es que nunca se debe alimentar por el pin B-IN y el puerto de alimentación 2 al mismo tiempo, ya que esto podría ocasionar daños a la integridad de la placa. El puerto marcado con el número 4 es el pin de 5 volts, que proporciona esa misma cantidad de voltaje regulado para alimentar otros componentes externos al Arduino, o bien también se puede usar como alimentación para el Arduino cuando el USB no esté conectado. El pin número 5, marcado con la leyenda 3.3 volts, sirve más que todo para alimentar componentes que funcionen a dicho voltaje. El pin 6, marcado con la leyenda de reset, funciona en conjunto con el botón de reset, el cual está marcado con el número 10, que explicaré más adelante. El pin 7, marcado como IO-Ref, brinda la información de voltaje sobre el que trabaja la placa. Esto es útil al momento de conectar un shield a la placa y que éste sepa el voltaje sobre el que la placa trabaja. El pin número 8 no está conectado a ningún conector de la placa, asimismo tampoco tiene una denominación asignada. Lo siguiente es la serie de pines denominados con el número 9. Estas son las entradas analógicas y se marcan en esta placa del A0 al A5. Cada una de estas entradas convierte el voltaje que va desde 0 a 5 volts a un valor analógico en binario de 10 bits. Este valor va del 0 al 1023, según el voltaje que se use en el sensor que se encuentre conectado por cualquiera de estos pines a la placa. El número 10 es el botón de reset. Este, como dije anteriormente, está conectado al pin 6 y cuando este es presionado, el microcontrolador se reinicia. La serie de pines marcada con el número 11 corresponde a los pines digitales que van del 0 al 13. Estos solo utilizan dos valores, 0 volts low o 5 volts high, y se pueden configurar como entrada o como salida de máximo 40 mA, dependiendo de cómo se necesite en el proyecto. Los pines digitales que tienen el símbolo de PWM se pueden usar para la modulación por ancho de pulso. Los pines señalados con el número 12 son de recepción, el marcado con el 0, y de transmisión, marcado con el 1, y se usan para la comunicación en serie. Cuando el Arduino se está programando por USB, estos pines no pueden tener nada conectado, ya que son usados por la misma conexión USB durante este proceso. El pin número 13, marcado como AREF, sirve para introducir una tensión de referencia de 0 a 5 volts, para obtener una lectura correcta de los sensores externos que usan las entradas analógicas de la placa. Los pines señalados con el número 14 se comportan como entradas analógicas,
y se usan en conjunto a los dispositivos que trabajan con el protocolo I2C. El pin número 15, marcado como GND, es una conexión a tierra. Todos los pines que aparezcan con esta misma leyenda sobre la placa tienen la misma función. El sector señalado con el número 16 son pines que tienen la función de poder cargar el bootloader directo al microcontrolador ATmega328 sin tener que desacoplarlo de la placa, siendo un método alternativo a la programación por USB. Por último, el sector marcado con el número 17 también sirve para programar, pero esta vez es el microcontrolador ATmega328U el que se modifica por medio de estos pines. Este mismo es el que permite la comunicación del puerto USB con el microcontrolador principal ATmega328. Bueno, esto sería todo lo que tenemos que saber acerca de la disposición física de los pines del Arduino. Ahora continuemos con mi compañero David, quien nos explicará más a fondo la programación del lenguaje en el Arduino IDE. Bueno, ahora yo les voy a explicar instrucciones y funciones básicas en Arduino. Vamos a empezar por declarar variables. Les voy a enseñar a declarar tres tipos de variables: int, chart y boolean. Como se puede ver en pantalla, aunque un poco pixelado, estas se declaran justo arriba del void setup. Vamos a empezar con las variables de tipo int. Estas variables solo almacenan números enteros, y si se quiere asignar una variable a un pin, se tiene que hacer mediante este tipo entero. Para declarar la estructura es la siguiente: escribimos int y el nombre de la variable punto y coma. Un ejemplo es int cantidad. También podemos inicializar las variables de una vez. Int contador igual a 0. Si queremos asignarla a un pin, tenemos que poner el número del pin que queremos que sea en la placa de Arduino. Por ejemplo, int led igual 13. Para asignarlas a pines en la placa de Arduino toca tomar en cuenta si queremos un pin digital o un pin análogo. Ahora variables tipo char. Se declaran casi igual que las de tipo int. Char y el nombre de la variable punto y coma. Por ejemplo, char entrada igual a A. Hay que tomar en cuenta que a diferencia de las variables tipo entero, el tipo char solo permite almacenar un carácter. Ahora vamos con las variables de tipo booleanas. Estas variables solo admiten dos valores: true o false, o sea, verdadero o falso. Y su estructura para declarar es parecida a las dos anteriores. Escribimos boolean y el nombre de la variable. Por ejemplo, boolean prendido y boolean prendido igual true para inicializarla de una vez en un valor de verdadero. Ahora para declarar pines. Los pines se declaran en el void setup. La estructura para declararlos es escribir pin mode y entre paréntesis el nombre de la variable tipo entera a la que queremos asignar el pin. Recordemos que esta variable la inicializamos justo en el pin que queremos asignar en la placa de Arduino. Coma espacio el modo en que queremos asignarla. Tenemos que tener en cuenta que solo existen dos modos para inicializar los pines: input y output. Entonces aquí vamos con un ejemplo. Pin mode de LED, coma espacio output. A LED lo declaramos de tipo entero y le asignamos un número en la placa de Arduino y vamos a ponerle que es de tipo salida. Otro ejemplo, pin mode leer input. Ahora vamos con la codificación. En pantalla podemos ver el void loop. ¿Qué sucede? Aquí es donde vamos a escribir nuestro código en sí. Todo lo que esté dentro del void loop se va a repetir, como si fuera un ciclo. Se va a repetir constantemente en la placa de Arduino. Entonces, para eso vamos a empezar con la función delay. ¿Esta función qué hace? Detiene el ciclo por unos momentos. Su estructura es delay y el tiempo en milisegundos. Entonces podemos delay de 30 milisegundos. El código se va a detener durante 30 milisegundos. Delay de 1000 milisegundos, lo que refiere un segundo. Y un delay de 5000, que refiere 5 segundos. Ahora vamos a ir con los digital write. La estructura es digital write, el nombre de la variable y el estado. ¿Para qué sirven los digital write? Sirve para mandar una corriente a un pin de la placa de Arduino. Entonces,
vamos con un ejemplo. Digital write del LED 1 vamos a ponerlo en high. ¿Qué significa? Que el LED 1 primero lo vamos a asignar cuando declaramos variables, le asignamos un número en la placa de Arduino y luego le declaramos un modo de pin, por ejemplo salida en este caso. Y ahora vamos a ponerle el estado, que en este caso sería high, o sea que vamos a mandar una corriente. También podemos poner el digital write, en este caso el nombre es verde y el estado va a ser low. ¿Qué significa? Que no va a mandar corriente. Bueno, ahora vamos con digital read. Así como digital write solo mandaba high o low, o sea mandaba corriente o no mandaba corriente, digital read solo va a poder leer 1 o 0. Y esto lo va a retornar. Como lo retorna hay que guardarlo en una variable. Entonces, por eso la estructura para el digital read es nombre igual a digital read y el nombre del pin que es de tipo input para que lea el 0 o el 1. Un ejemplo, estado igual a digital read de pulsador. Ahora vamos con el analog write. A diferencia del digital write, que solo mandaba high o low, el analog write puede mandar un rango de corriente. Entonces, la estructura para el analog write es analog write, el nombre del pin. Toca tomar en cuenta que tenemos que asignar asignar la variable en un pin análogo y un número que va entre 0 y 255. Por ejemplo, analog write LED y 250. Analog write LED de brillo. ¿Por qué brillo? Hay que tener en cuenta que el número puede estar contenido en una variable. En este caso, brillo debe ser una variable de tipo entero con un número entre 0 y 255. Ahora, analog read. Analog read, ¿qué hace? Así como digital read, él va a leer, o sea que el pin debe ser de tipo input. Pero este va a leer un valor entre 0 y 255. La estructura es nombre de la variable donde vamos a guardar lo que retorne, analog read y el nombre del pin de tipo análogo. Valor es igual a analog read de A0. A0 es el nombre del pin que pusimos de tipo análogo. Bueno, ahora vamos con instrucciones e funciones seriales. Para ello, en un código cualquiera de nuestro Arduino, vamos a darle clic en el botoncito de arriba a la derecha, ese que estoy señalando en este momento. Se nos tiene que abrir una ventana parecida a la que ven en pantalla. En esta parte de la pantalla es donde vamos a mostrar todo lo que vayamos a imprimir, y en esta parte es donde vamos a recibir la información que el usuario ingrese. Vale, entonces vamos con Serial Print. ¿Qué hace Serial Print? Va a imprimir en la parte de la pantalla un objeto. ¿Qué puede ser un objeto? Una variable o una cadena de caracteres. Si queremos imprimir una cadena de caracteres que no esté contenido en una variable, tenemos que ponerlo entre comillas y entre los paréntesis del Serial Print. También podemos imprimir una variable, Serial Print de valor. Valor es una variable que puede contener un número, puede ser una variable de tipo booleana o puede ser una variable de tipo char. Ahora vamos con Serial Read. Serial Read, ¿qué va a hacer? Retornar un carácter que ingrese el usuario en la ventana del monitor serial. Entonces, tenemos que poner el nombre de la variable donde vamos a guardar lo que retorne Serial Read, igual a Serial Read. Valor igual a Serial Read, por ejemplo. Ahora vamos a ver con sentencia if. ¿Qué hace la sentencia if? Vamos a ver su estructura. Dice if, entre paréntesis, la condición a cumplir, acción a realizar, else, otra acción. Entonces, if, condición a cumplir. En ese paréntesis vamos a poner una condición que se puede o no cumplir. Por ejemplo, ahí a la derecha tenemos if estado igual 1. Si estado, que debe ser una variable de tipo entera, es igual a 1, seguramente es de un digital read. Si estado es igual a 1, va a ser serial print pulsado y un analog write de LED en 25. ¿Qué quiere decir else? Si la primera condición de if no se cumple, entonces vamos a realizar lo que está en el else. Entonces, en este caso dice else serial print line no pulsado y digital write LED low. Vale, entonces vamos a ir con compuertas lógicas. If puede tener unas compuertas lógicas, en este caso i, que se debe escribir con la doble i que se ve en pantalla. Entonces en el ejemplo de arriba tenemos if leer igual a
y prendido igual false. ¿Qué quiere decir? Que las dos condiciones que están adentro del if se deben cumplir para poder realizar la acción que está ahí abajo. Si al menos una de las dos no se cumple, esa acción no se va a realizar. Ahora vamos con la compuerta lógica O, que se representa con las dos líneas que se ven en pantalla. Dice if brillo igual 0 o brillo igual a 255. O sea que al menos una de las dos condiciones que están ahí dentro se deben de cumplir para poder realizar las acciones que están dentro del if. Para comenzar, vamos a conectar nuestro Arduino al computador y vamos a comenzar a programar en nuestro Arduino. Pero antes, tenemos que tener muy en cuenta qué significa la comunicación serial y por qué es tan importante a la hora de entender Arduino. La mayoría de los dispositivos embebidos usan la comunicación serial para poder ser programados. Arduino no es la excepción. RX y TX son las denominaciones de los puertos de salida y de entrada de información del Arduino. Son mayormente conocidos como UART o receptores transmisores asíncronos universales. ¿Qué quiere decir esto? Arduino tiene dos puertos de comunicación, uno para enviar la información y otro para recibir información. Esta información se entrega y se recibe de forma asincrónica, es decir, si está enviando el Arduino información al computador, no puede estar recibiéndola, ya que es como si la información pasara solamente por un canal que se ocupa cuando se envía o se recibe información. Es como una vía de un solo sentido. El Arduino tiene dos LEDs especiales llamados RX y TX en esta zona. Estos sirven para saber cuándo el Arduino está recibiendo información y cuándo está enviando información. Por ejemplo, ahí se puede ver cómo el LED donde dice TX está brillando, es decir, el Arduino está enviando información. Ahora el LED que dice RX está brillando, está parpadeando. Esto quiere decir que el Arduino está recibiendo información. Debido a que el Arduino tiene dos puertos RX y TX, uno donde se conecta al computador y otro donde se puede conectar a otro dispositivo, puede ser un módulo Bluetooth, un módulo Wi-Fi, cualquier otro sistema embebido aparte del Arduino, y debido a esto no se puede conectar el puerto RX-TX al computador y al mismo tiempo el módulo RX-TX al módulo aparte del Arduino. Esto se da porque si se llegan a conectar ambos módulos al tiempo va a haber una competencia entre ambos para ver cuál es el que le envía primero la información al Arduino, es decir, la información no llegaría a la placa. Vale, eso sería todo por este momento. Puede que estas instrucciones no les hayan quedado del todo claras. Por eso vamos a realizar unos ejercicios a continuación para que puedan ver la funcionalidad de lo que les acabo de explicar. Con Arduino se pueden hacer cosas muy interesantes. Una de ellas es un programa que usa un LED RGB para hacer diferentes combinaciones de colores o para variar. Pero antes, ¿qué es un LED RGB? Un LED RGB es la suma de un LED rojo, un LED verde y un LED azul. Es básicamente 3 en 1. Existen dos clases de LEDs RGB, unos que son de ánodo común y otros que son de cátodo común. En este caso voy a usar un LED RGB de cátodo común, el cual tiene un polo negativo que es compartido por los 3 LEDs que tiene dentro de sí. Para poder conectar el LED RGB al Arduino y empezar a programarlo, tenemos que identificar sus terminales. Este es el terminal que prende el LED rojo, este es el terminal que prende el LED verde y este es el terminal que prende el LED azul. La pata más larga es la que corresponde al cátodo común.
Los RGB tienen una peculiaridad y es que si se combinan diferentes brillos de sus colores, pueden generar nuevas tonalidades. Podemos crear esas tonalidades usando Arduino. Este es el código que nos permitirá cambiar de color el LED RGB usando el Arduino. Acá se inicializan 4 variables. LED rojo, que está en el pin digital analógico 11, LED verde, que está en el pin digital analógico 10, y el LED azul, que está en el pin digital analógico 9 del Arduino. Estas 3 variables hacen parte de las terminales del LED RGB, y esta última variable, que es un carácter, representa el color que va a salir en el LED RGB, y dependiendo de la letra que ingresemos va a aparecer un color diferente. Acá se inicia una comunicación serial de 9600 baudios, la cual es una unidad en las telecomunicaciones que mide cuánta información en bits puede enviarse en un segundo. Ahora tenemos acá el corazón de nuestro programa. Acá se inicializa un serial read que lee el color, es decir, la letra ingresada. Acá dice, si el color es igual a R, se va a prender nada más el LED rojo. Si el color es V de verde, solamente se va a prender el LED verde. Si el color es A, solamente se va a prender el LED azul. Pero lo interesante comienza cuando comenzamos a jugar con los brillos de los LEDs. Por ejemplo, si el color es igual a M, se prende el LED rojo y el LED azul para generar un color morado. Si el color es B, entonces se prenden todos los LEDs para crear el color blanco. Si el color es C, se apaga el LED rojo, se prende el LED verde y el azul para poder crear un cian. Ahora se pueden generar otras tonalidades usando las variaciones de brillos en los pines analógicos. Recuerden que los pines 9, 10 y 11 son digitales analógicos, es decir, de estos pines pueden salir valores diferentes de un 1 absoluto, es decir 5 voltios, y un 0 absoluto, es decir 0 voltios. Entonces se pueden entregar voltajes intermedios, lo cual crea variaciones en el brillo de los LEDs con los cuales se pueden hacer colores más interesantes. El máximo valor alcanzado por un LED en los pines analógicos, que equivale a 5 voltios, es 255 y el menor valor es 0. Pueden encontrar todas las combinaciones de colores dependiendo de los brillos de los 3 LEDs en diversas páginas web. Tienen todo un mundo de posibilidades en sus manos. Aquí tenemos a nuestra protoboard y nuestro Arduino. Ahí se puede ver el LED RGB con sus 4 terminales, cátodo común y las terminales rojo, verde y azul. Ahora vamos a comenzar a conectar los pines del Arduino con el LED. Aquí tenemos la protoboard con el LED RGB y el Arduino. Ahora vamos a conectar una resistencia de 1000 ohmios en el cátodo del LED para así evitar que se queme y regular su luz, ya que puede ser un tanto molesto. Ahora conectamos el cable negro al ground y lo conectamos al cátodo del LED. El cable rojo va a simbolizar el LED rojo. Lo vamos a conectar en el pin 11 y lo vamos a conectar en la terminal roja del LED RGB. El cable verde simboliza el LED verde. Lo vamos a conectar en el pin 10 del Arduino y lo vamos a colocar en la terminal verde del LED RGB. Y finalmente el cable azul representa el LED azul. Lo vamos a conectar en el pin 9 en la terminal azul del LED RGB. Ya con el programa en Arduino IDE vamos a subirlo a la placa. Y ya verificando que no tenga errores, vamos a abrir el monitor serie. Acá es donde vamos a colocar las letras para que el LED empiece a cambiar de color. Por ejemplo, pongamos A. ¿Ven que el LED se prendió azul? Ahora pongamos B. El LED se prendió verde. Ahora coloquemos M. El LED se prendió morado. Ahora coloquemos rojo. El LED se prendió rojo. Hagamos otras variaciones. Pongamos
N. El LED se prendió naranja. Y ahora coloquemos C. El LED adquirió una tonalidad cian. El ejemplo de los LEDs fue un ejemplo de escritura serial y análoga, puesto que nosotros podíamos modificar el brillo con high, low y números entre 0 y 255. Ahora podemos ver ejercicios que tienen que ver con lectura análoga o serial. Un potenciómetro es una resistencia variable que tiene tres terminales, una de alimentación, una de tierra o polo negativo y una que es la salida, donde está conectado el LED. Este es el potenciómetro con sus tres terminales. La primer terminal es el negativo o tierra, la segunda es la de salida y la tercera terminal es la alimentación o el polo positivo del potenciómetro. Este es el código que nos va a permitir leer la entrada analógica del potenciómetro. Se inicia una comunicación serial con el Arduino y después en void loop se inicializa un valor, que es el valor de lectura analógica de la resistencia del potenciómetro. El potenciómetro va a ser colocado en el pin A0, el cual es netamente analógico. Y se va a iniciar una serial print, es decir, se va a empezar a imprimir los valores que va arrojando el potenciómetro y va a haber un delay de 100 milisegundos, es decir, se va a imprimir la información cada 100 milisegundos. Bueno, esta vez el montaje es más fácil. Solamente tienen que conectar el polo positivo del potenciómetro al pin de 5 voltios del Arduino, el polo negativo del potenciómetro al pin de tierra del Arduino y la salida al pin A0 o el pin analógico 0 del Arduino. Así. Depuramos nuestro código. Y cuando ya vemos que está compilado, va a subirse a la placa. Ahora vamos a ir al monitor serial y van a verificar que el valor de la resistencia va a cambiar y dependiendo de cómo cambie va a también aparecer valores diferentes en el monitor serial del Arduino. Fíjense cómo cuando muevo el potenciómetro los valores van cambiando. El menor valor de resistencia es 0 y el mayor valor que arroja el potenciómetro es 1023. Puedes hacer ejercicios bastante interesantes con Arduino. Por ejemplo, para hacer un ejercicio de lectura digital, puedes hacer lectura serial de entrada digital. Aquí está cómo son las conexiones y el código necesario. De hecho, puedes jugar bastante con la entrada analógica, la salida analógica, la entrada digital, la salida digital y los comandos analog write, digital write o analog read, digital read. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Esperamos les haya gustado y que les haya servido de algo. Hasta la próxima.